con la voz del Señor que le quiere hablar en esta mañana. Y el tema para hoy, o lo que el Señor más bien quiere impartir a cada uno de ustedes, es un tema que tiene que ver y está totalmente unido a lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. El matrimonio no es una palabra, el matrimonio no es un plan de vida, el matrimonio no es algo que tú planeas, la cena, los invitados, la torta, el vestido. Eso no hace un matrimonio. Sí, el matrimonio no es ir a una notaría y firmar un documento. El matrimonio no es tratar de mirar en qué casa vamos a estar, qué vamos a hacer para los invitados, qué vamos a hacer, porque el matrimonio se ha constituido para el mundo y para la iglesia como un evento y como una transición, pero una transición como comúnmente se puede ver ante los ojos del hombre. Y hay muchos modelos de matrimonio, pero el matrimonio es mucho más profundo. El matrimonio tiene un precio, el matrimonio tiene un sacrificio, el matrimonio necesita de entregarse total y plenamente. El matrimonio va más allá, porque después de que alguien viene y te casa, después de que tú firmas en la notaría, después de que tú te vas a vivir a esa casa con esa persona, ¿qué va a pasar después? ¿Cuántas personas, cuántas parejas antes de casarse realmente se enfocaron en el destino que Dios tiene para ese matrimonio, en el propósito por el cual el Señor unió a esas parejas y hacia dónde van a ir? ¿Quién es su fundamento? ¿Quién es su direccionamiento? Porque es importante entenderlo. Pero superficialmente el matrimonio se volvió como algo más que debe pasar en mi vida. Se convirtió en algo que no importa si me caso o no me caso. En algo que no tiene valor, que no tiene significado. Y hay muchos modelos de matrimonio. Hay modelos psicológicos, hay modelos filosóficos, hay modelos teológicos, hay modelos humanos, hay teorías, hay medios, hay metodologías para que usted se case, para que usted no se case. Desde las diferentes culturas se ha tratado de tergiversar y de pervertir el diseño original que Dios estableció como mandamiento en el matrimonio. Entonces existen estrategias como el famoso, hay algunos términos que no los voy a decir literal porque hay algunos chicos acá, pero hay estrategias como el contacto tántrico, donde sin necesidad de tener intimidad sexual, simplemente hay un acercamiento, simplemente hay una unidad entre la pareja, y cantidad de modelos y cantidad de teorías que el mundo ha establecido, todo con el objetivo de no entrar al diseño que Dios estableció. Hay un único modelo que no viene de ningún país, de ningún hombre, de ninguna mujer, que no viene de ninguna cultura, y es el único modelo que funciona y que existe para el matrimonio, y fue el que Dios estableció desde el principio y para siempre. Ese es el único modelo. Fuera de ese modelo no van a haber resultados. El modelo del matrimonio está dentro del reino de Dios. Quiere decir que hay una medida y que el matrimonio puede ser perfecto según la medida, el precio y el sacrificio que el Señor Jesús nos enseñó para el matrimonio. Fuera de ese modelo, fuera de esa medida, fuera de ese grado, fuera de ese precio, no van a haber resultados. Por eso entonces es la respuesta a matrimonios que han fracasado, a divorcios aceleradamente, a separaciones, a que un día sí, un día no, a que se preocupen más por la separación de bienes, a que se preocupen más si el niño se va con él o se va conmigo, a que se preocupen más si me vuelvo a casar o no me vuelvo a casar. Eso es el resultado de estar operando fuera del diseño de Dios. Entonces el Señor viene hoy a recordarle a esta iglesia y a las futuras generaciones, como hablaba mi esposo hace un momento, cuál es el diseño que entonces debemos seguir y debemos imitar. Todos, por favor,
vamos a la palabra de Dios, a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 5, verso 22. Efesios, capítulo 5, verso 22. Por favor, que toda la iglesia lo tenga. Y quiero a todas las mujeres aquí por un momento, por favor. Es decir, que todas las mujeres en una misma voz me lean ese versículo. ¿Todas la tienen? Amén. ¿Todas las mujeres tienen el versículo? Amén. Yo espero. Efesios 5. Efesios 5, 22. Ok. Léanlo ya, todas las mujeres. El 22 nomás. Las casadas se tengan sujetas a sus maridos como al Señor. Wow. Tenemos que desglosar. Por eso voy a leer hasta ahora, leímos el versículo 22. Porque el problema de nosotros es que no entendemos lo que dice la Biblia, por eso hay preguntas, por eso estamos desviados totalmente de la palabra. Entonces, lo primero que menciona aquí es las casadas. No dice las mujeres, no dice todas las mujeres, no dice las jóvenes, no dice las viudas, no dice no, dice las casadas. Amén. Y el término casada me está hablando de una unidad matrimonial. No de que convivan hace 5 años, no de que convivan hace 2 años, no de que tengan hijos. Eso no es una mujer casada. Porque el problema es que para tratar de enfrentar una situación o para tratar de evadir una situación que ya es establecida por Dios, entonces nosotros llamamos unión libre. Y en la Biblia no hay y no existe la unión libre. O el matrimonio o la soltería. Así estén viviendo juntos, pero si no hay un matrimonio legalizado, están solteras. Y están solteros. Porque no hay un matrimonio. Y en la Biblia el Señor se dirige a los matrimonios o a los que están solitos. No dice unión libre, no dice a los que conviven después de 2 años y se unen y se van a vivir juntos, esos ya son matrimonio, no. El matrimonio. Ahora, hoy también vamos a ver entonces si entonces el problema se trata de yo casarme y ya. No se trata de eso. Entonces, primer punto, las casadas, no todas las mujeres, las casadas estén sujetas. Y este es un término que a muchas mujeres les da miedo. Que muchas mujeres dicen, mejor yo no quiero escuchar, mejor yo no quiero entender. ¿Por qué? Porque tampoco se ha entendido qué quiere decir la sujeción. Entonces, cuando yo hablo de sujeción, estoy hablando de mantenerme unida, de no desprenderme. Cuando está diciendo manténganse, cuando está diciendo estén sujetas, las casadas, está diciendo esto está así, pero en el matrimonio esto debe ser así. La mujer, sujétense así. Quiere decir aférrense, ahí, aférrense. Así tienen que estar, mantenidas. Por eso el término es unidad. Serán uno solo. Por eso es que sin el matrimonio no pueden ser uno solo. Cuando está bajo la cobertura del matrimonio, entonces la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Al hombre. Entonces, ¿qué es sujetarme? Porque no se trata de estar entonces detrás de él y para donde él vaya yo tengo que ir. La sujeción habla del respeto. Amén. La sujeción habla del respeto al esposo, a sus órdenes, a su direccionamiento. Ahora, ojo aquí y déjenmelo en remojo, porque el esposo también necesita una condición, un grado y un precio para que esto suceda, para que la mujer se sujete. Pero me estoy dirigiendo primero a lo que Efesios me está hablando, porque el versículo empieza hablando de nosotras, no de ellos. Entonces hay algo que está desestructurado, que está fragmentado, por lo cual está diciendo el Señor a través de Efesios que las casadas necesitan volver a su diseño original. Entonces, fuera del matrimonio no hay sujeción. Amén. Por eso es que es fácil
que una mujer salga, se vaya cuando quiere, no dice nada, se va un fin de semana y no dice nada, a la hora que quiere llega, a la hora que quiere sale. Por eso es que una mujer hace sus cosas, hace sus planes a espaldas de su esposo. Eso es insujeción. Pero ¿por qué lo hacen? Hablando, digamos, de 3 aspectos. Número 1, porque aunque sea un matrimonio, no es el matrimonio modelo de Dios. O porque están solteros, es decir, no hay un matrimonio legalizado, viven juntos. Entonces esos son los temores, porque una persona, un hombre y una mujer saben que el matrimonio no es que le tengan miedo al matrimonio. Así es. Lo que pasa es que no quieren entrar al modelo, al diseño, o no entienden el diseño que el Señor plantó y estableció para el matrimonio. Porque es muy fácil, si yo no estoy casada, díganme hombres y mujeres que están acá, si yo no estoy casada, pues es fácil porque como que yo no sé qué pasa en la mente del matrimonio, que después del papel humanamente, ¿no? Porque espiritualmente se entiende. Lo que pasa es que el hombre humano pues no lo entiende así. O dígame, porque dice, no, mejor quedémonos así, no nos casemos. Porque se entiende el impacto espiritual que hay entre la diferencia de estar viviendo juntos y estar en un matrimonio. ¿Por qué viviendo juntos? ¿Cuál es la diferencia si se casan? Porque hemos escuchado muchas mujeres y muchos hombres que dicen, pero ya vivimos juntos, ¿ya para qué? Ok, viven juntos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de entrar bajo la cobertura del matrimonio? Claro, porque se entiende que pasa algo, un impacto, eso ya es un compromiso, eso ya es una responsabilidad. Mientras yo no esté casada como mujer, yo puedo salir y venir cuantas veces quiere. En un mes, si quiero, puedo decir, ¿sabe que esto no funcionó? Chao, me voy con mis maletas. Pero a los 15 días volver otra vez y nos reconciliamos y otra vez, y ese ir y venir. Entonces es fácil. Y yo prefiero estar así. Pero cuando entiendo la conciencia y el impacto del matrimonio, pues yo sé que ahí es más delicado. Que ahí sí no es que yo me voy y chao. Entiendo entonces que el nivel del matrimonio, o una de las evidencias de un matrimonio, es la sujeción de la mujer al esposo. Y jamás va a haber sujeción dentro de una convivencia, dentro de una unión de parejas, de cuerpo. Nunca va a haber sujeción. Y por más de que esa mujer quiera someterse, pues no va a funcionar, no van a haber resultados. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahí viene el otro inconveniente. A sus propios maridos. No dice estén sujetas a cualquier hombre, estén sujetas al vecino, estén sujetas al abuelo, estén sujetas al papá, estén sujetas a los hijos, a sus propios maridos, a sus propios esposos. Entonces el inconveniente aquí es que si viene una voz, si yo voy y consulto, por ejemplo, a mi papá de una decisión que le pertenece a él y a mí, y yo voy y busco el direccionamiento de mi papá, ahí ya estoy anulando la autoridad de él. Ahí ya estoy rompiendo el vínculo de la sujeción. Entonces yo voy y papá, pasa esto, quiero hacer este negocio, no sé qué, y papá dice, y ya le comentaste a tu esposo, no sé qué, y yo, no papá, es que, ¿qué le pasó a la esposa de Lot? La orden era, no mires atrás, no mires atrás, sal tú con tu esposo y tus hijos. Ella no se quiso sujetar, ella volteó a mirar y ahí quedó. Tremendo. Paralizada, quieta, hasta ahí le llegó el matrimonio. Entonces papá dice, no, pues haga esto y esto y esto, y pues haciendo cosas a espaldas de él. Y esta mujer se puso a mirar a espaldas del otro. Entonces cuando una esposa hace negocios, toma decisiones sin consultar, sin la cobertura del esposo, a las espaldas del esposo, a escondidas, se pone a pedir préstamos, se pone a hacer préstamos, se pone a ir allí, se pone a consultar cosas, entonces eso me está hablando de que no se está cumpliendo el precio y el sacrificio que es sujetarse al esposo. Entonces la mujer fácilmente toma las decisiones por su esposo, Mire, cuando dicen
y esto en este caso me dirijo también a los esposos, porque muchas veces el esposo dice, ay, no, encárguese usted, dígale a él, dígale a su mamá lo que diga su mamá, lo que no sé qué. Sí. Porque ahí también él está fallando y le está dando una autoridad a ella que le pertenece a él. Sí, correcto. Entonces también pasa que el esposo da una orden, me refiero en un hogar cuando hay hijos. Ahora el esposo también puede dar una orden cuando no hay hijos. ¿Qué orden puede dar el esposo? No, amor, este mes lo que llegue del sueldo, del salario, lo vamos a invertir para comprar el comedor. Pero si yo soy una mujer insujeta, de una vez, apenas llegue lo de este mes, digamos, de mi trabajo, yo invierto en un vestido. No respondí a la orden de mi esposo. La orden era, amor, este mes con lo que llegue vamos a comprar el comedor. Pero yo me opuse y dije, no, primero mi vestido. Eso es, a eso me refiero. Hay órdenes, hay decisiones que se establecen, y muchas veces si nosotras no respondemos, si nosotras nos oponemos, si nosotras decimos otra cosa a escondidas de él o a espaldas de él, entonces yo estoy anulando la autoridad que él tiene y no me estoy sujetando. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Amén. El matrimonio tiene ¿qué? Un precio y un sacrificio. Amén. ¿Cómo al Señor? Entonces aquí viene la primera analogía. Y es que muchas mujeres, aquí sí en la iglesia, las esposas dicen, yo me sujeto al Señor y Jesús es mi esposo y yo estoy con él y lo que diga el Señor, y muchas veces meten al Señor donde no está, y el Señor me dijo que tenía que hacer esto, así mi esposo no esté de acuerdo. El Señor Jesús nunca, el Espíritu Santo nunca te va a decir algo que sea en contra de tu esposo. Amén. Eso no es de Dios. Una voz que tú digas, ay, no, es que porque Dios me dijo que va a ser así, yo lo voy a hacer por encima de mi esposo. No, porque estamos viendo cuál es el modelo. Entonces no podemos decir, una mujer no puede decir, una esposa no puede decir, yo amo al Señor y yo me sujeto y yo hago y rindo mi vida a Dios y rindo mi vida al Señor, cuando no se sujeta al esposo. Porque me está diciendo, sujétese al esposo, no al Señor Jesús. Sujétese al esposo, no al Señor Jesús. Y si yo entonces estoy anulando y aboliendo lo que es mi esposo en autoridad, en lo que él hace, en lo que él decide, pues entonces, ahora se supondría que obviamente lo que él haga no me debe afectar a mí, no debe dañarme a mí. Y es al mismo sacrificio que Dios quiere llevar en esta mañana, tanto a la mujer, tanto a la esposa como al esposo, tanto a los futuros esposos como a las futuras esposas. Vamos a ver el segundo aspecto. ¿Qué dice el mismo Efesios 5, capítulo 23? Todos, por favor. No, los hombres. ¿Dónde están los hombres? Amén. Álcenme la mano, por favor. Léanme los hombres, por favor. Efesios 5, 23. ¿Lo tienen todos? Amén. Ok. Léanme, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ok. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ok, necesito aquí su atención un momento. Aquí, ¿alcanzan a ver que hay una armella? Sí, señor. Ok. Voy a hacer una representación, por favor. No, yo no sé quiénes vayan a decir, pero esa analogía tienen que usar un cordón para representar lo que van a decir. Dios es la cabeza de Cristo, ¿o no? Amén. Ok. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Gracias. O sea, y el hombre, el varón, el esposo, es cabeza de la mujer. Entonces este es el modelo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
Un momento, no estamos hablando aquí de los esposos y me mete la iglesia. Porque la analogía que yo necesito entender en esta mañana es la analogía que se está haciendo respecto a lo que es Jesús y el hombre, y la iglesia y la mujer. Lo que Jesús representó para la iglesia, lo que la iglesia representa para Jesús, el matrimonio que se consolidó y todo lo que Jesús hizo por su iglesia y la iglesia por Jesús, es la referencia y es el modelo que yo necesito para construir mi matrimonio. Entonces yo necesito primero conocer, entender y ejecutar lo que es Jesús para la iglesia. Porque me está haciendo la comparación. ¿Cómo el hombre puede ser cabeza de la esposa? Cuando conozca cómo fue Jesús cabeza para la iglesia. De lo contrario no va a poder conocerlo. Así es. No va a poder. El hombre va a poder ir a terapias, va a poder leer libros, va a poder hacer una cosa, va a poder hacer la otra, pero nada le va a funcionar para el matrimonio, nada le va a funcionar para saber cómo casarse, cómo no casarse, si no conoce primero el modelo único que va a dar resultados para un matrimonio afirmado en la confianza, en la fe, en la seguridad, en la fidelidad, en la prosperidad, en el avance, en el progreso, en las generaciones, en las promesas, en la bendición. Amén. Un matrimonio jamás va a conocer eso. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la falla? Que no conocemos cómo es que Jesús funciona como cabeza para la iglesia. Que no conocemos cómo es que la iglesia funciona como cuerpo de la cabeza que es Cristo. Entonces me está haciendo la primera analogía que me hace aquí. Ok, hombre, quiere decir que la única manera para que el hombre sea cabeza es estar siendo que su cabeza sea Cristo, mejor dicho. Amén, así es. Vuelvo y repito, la única manera para que el hombre sea cabeza, reclame su autoridad, reclame su soberanía en la casa, reclame su autoridad sobre la casa, es que él también tenga una cabeza. Ajá. O sea, el hombre no es que es la cabeza. El hombre tiene también una cabeza. Tiene que tener, amén. Wow. Así como Cristo tiene una cabeza. Tremendo. Y la cabeza de las cabezas se llama Dios. Pero la mujer nunca es cabeza. Porque hasta aquí llega. Ay, los hijos, dice, se sujeten a sus padres. Pero no dice que la esposa, que la mamá es cabeza de los hijos. Ajá. La esposa, la mujer, no es cabeza. Entonces usted me va a decir, bueno, pero aquí también hemos dicho y el Señor nos ha revelado que tanto la mujer como el hombre recibieron la misma asignación. Recibieron la misma asignación, pero hay un orden. Recibieron el mismo, es decir, liderazgo tiene la mujer, pero no es cabeza. Aunque por eso es que el decreto ese de que madre cabeza de hogar, eso no. Diabólico. Eso es diabólico. Claro. Ella no es cabeza de hogar. Si es cabeza de hogar, entonces obviamente por eso es que esa mujer sufre para traer una provisión para sus hijos. Y por eso es que una mamá, y sé que muchas mamás aquí han tenido que pasar por eso, obviamente porque tuvieron que hacerlo desconectadas y sin el conocimiento que hoy están recibiendo. Y obviamente, es decir, el ímpetu y el carácter que el Señor les entregó para poder llevar a cabo esos hijos. Así es. Pero díganme entonces, esas mujeres, si no sufrieron, si no tuvieron que trasnocharse, si tenían cargas, tuvieron que entregar mucha parte de sus fuerzas y de su vida para poder dar crianza y educar a esos hijos. Porque ese es el decreto. Cuando madre cabeza de hogar, inmediatamente vienen las cargas, inmediatamente se hace más difícil. No debería ser difícil. Si una mujer quedó sola por X o Y motivo, no debería ser difícil si queda con sus hijos. Porque se supone que entonces ella pasa a ser, su cabeza pasa a ser el Señor, pasa a ser Cristo, pasa a ser Jesús. Pero ella nunca será cabeza.
Entonces, si las mujeres entendieran esto, las mujeres que fueron abandonadas, que quedaron solas porque su esposo falleció, porque su esposo fue con otra mujer, porque su esposo, entonces no tendrían que sufrir tanto. Y la provisión llegaría de una manera inesperada. Amén. Porque la provisión la trae el que es la cabeza de esa casa. Así es. Amén. Amén, amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Amén. Entonces, la primera analogía es esa, ¿no? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre. Bueno, esos no quedaron iguales de largos. Pero lo mismo que Jesús es para la iglesia, que funciona para la iglesia, lo mismo debe funcionar el hombre para la mujer. Entonces yo necesito que el hombre se me conecte con cómo funciona la cabeza. Y parte es conocimiento, pero parte es que entonces el hombre esté sujeto a la cabeza. Cuando está sujeto a la cabeza, puede entender y puede ver cómo funciona. Porque entiende lo que es tener una cabeza y cómo funciona una cabeza. Entonces, así mismo el hombre lo hace. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí va otra cosa. Wow, sí. Hay una cabeza y hay un cuerpo. Y me voy a ir adelantando. Entonces, el cuerpo de Dios, ¿cuál es? El cuerpo de Dios, ¿cuál es? Jesús. El cuerpo de Jesús, La iglesia. ¿quién dijo el hombre? Y el cuerpo del varón, La esposa. La esposa, no la mujer, la esposa. vamos otra vez. Dios mío. El cuerpo de Dios, ¿cuál es? Jesús. Gracias. El cuerpo de Jesús, ¿cuál es? El hombre. El cuerpo del hombre, La mujer. la mujer no, amén, la esposa. La esposa. Ok, la cabeza del hombre, Jesús. la cabeza de la mujer. El esposo. No el hombre, el esposo. Amén, vamos bien. Ok, entonces, el nivel de matrimonio, Dios, ¿cómo ve? ¿Cómo puedo yo decir que tengo intimidad? Por eso es que para conocer intimidad necesito primero tener intimidad con el Señor. Hasta que yo no tenga intimidad con el Señor, por eso es que para muchos les parece esa palabra como que intimidad con el Señor, porque al ojo humano intimidad es otra cosa. Pero dentro del reino, intimidad es estar ahí, en su gestión, dependiendo de Él, manteniéndome unida en Él, para Él, conociéndolo a Él. Entonces, cuando hay esa intimidad, yo entiendo que así mismo necesito funcionar con mi esposo. Y para lograr intimidad con mi esposo, que yo lo conozca, que yo sea esa sabiduría para él y que él responda a la demanda que es él como cabeza para mí, entonces necesitamos tener intimidad con Dios. Entonces yo no puedo decir que yo soy una mujer de ayuno, de oración, porque la gente piensa que el ayuno y la oración es intimidad, pero intimidad va mucho más allá que eso. Por eso es que son muy pocos los que logran entrar en esa dimensión. Y la iglesia se queda ahí. Y por eso los matrimonios están mal dentro de las iglesias. Porque hay matrimonios dentro de las iglesias que no se hablan, que están mal, destruidos, se odian, no se quieren ver, que ojalá llegue el fin de semana, que ojalá llegue que se vaya a trabajar, que ojalá... ¿Por qué? ¿Por qué tienen tantos conflictos aún para tomar decisiones respecto a sus hijos? Porque no conocen lo que es la intimidad y no conocen al Señor. Entonces yo no puedo decir que yo soy bien, que yo soy una mujer de intimidad, que yo soy tremenda adoradora, que yo conozco, que yo escucho la voz del Señor, que yo entro en la habitación y que yo lo adoro cuando no estoy cumpliendo con el mandamiento de tener una relación, un matrimonio bajo intimidad, donde yo me sujeto y donde Él es mi cabeza,
donde yo lo respeto, donde yo no lo critico, donde yo no lo avergüenzo. Porque ese es el inconveniente. Entonces dicen, no, mi esposo me dice, no sé qué, hago esto. Mi esposo me dice, haga esto de almuerzo, yo hago esto. Eso es sujetarme, Señor, eso es sujetarme, pastores. No. Porque si es una mujer que lo critica, que lo avergüenza delante de los hijos, que le dice, pero es que su papá, pero es que usted, pero es que... Si es una mujer que tiene que estar hablando con su mejor amiga o con la mejor hermana de acá, diciéndole que el esposo hizo y no hizo, eso es romper el diseño, romper el vínculo de la sujeción. Yo no necesito decirle a mi esposo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo hoy. Yo necesito ir a hablarle a mi mejor amiga y decirle, no, es que eso con Henry no, Henry es esto, Henry lo no, no, eso no. Y hablarle mal de él, porque ahí ya estoy fallando y ahí ya estoy de alguna manera estableciendo un diseño perverso sobre mi vida y sobre mis generaciones también. ¿Amén? Amén. Ok. Pedro, vamos a ver lo importante que es esto. Pedro capítulo 3 verso 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas. Pedro 3:7, regálame su atención. Y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, Señor, yo tengo que cuidar a mi esposa, a amarla, a tratarla como a vaso frágil, cuidarla, respetarla, para que mis oraciones no sean estorbadas. Sí. Entonces, imagínense lo importante que es para el Señor que yo esté bien, que el esposo esté bien con la esposa. Si no estamos bien, si estamos en conflictos, si yo estoy faltando al mandamiento de la sujeción y si él no está respondiendo como cabeza, por más oración y vigilia hasta las 3 y 5 de la mañana, no va a pasar nada. Van a ser solo un estorbo. Tremendo. Entonces, ¿por qué van a ser un estorbo? Pues fácil. Van a ser un estorbo porque ellos están así. Él no la trata como vaso frágil y ella lo avergüenza, lo critica, no lo respeta. Entonces, ¿cómo van a escuchar? Dígame, ¿cómo va a llegar la oración si ya están desunidos? Cuando el bebé nace y se corta el cordón umbilical, ya no hay manera de que, ya no tiene nada que ver la matriz con el bebé. Entonces, cuando yo corto ese cordón umbilical de mi matrimonio con el Señor, entonces ya no hay vínculo ahí que valga. Él ya no va a escuchar,